Chile Vamos entregó una carta al presidente Gabriel Boric a propósito de la próxima conmemoración de los 5 años del estallido social. En esta misiva se pide revisar la continuidad de los funcionarios que apoyaron la violencia y dejar sin efecto los indultos y pensiones de gracia otorgadas supuestamente a personas que fueron irregularmente acreditados como víctimas. Para hablar de otros temas, estamos en contacto con el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Nicolás, y por supuesto muy buenas tardes a todos quienes están viendo el programa. Senador, como partidos, ¿qué los motiva para entregar esta carta al presidente Boric y qué es lo que esperan? Vamos a entrar en detalle, por supuesto, de lo que explica esta carta. A ver, esta semana, Nicolás, se van a cumplir 5 años de lo que fue el estallido social y de violencia muy profunda y muy destructiva en el país. Y hemos querido poner de relevancia este tema de la relación de la política con la violencia, la relación de legítimas demandas con violencia. ¿Cómo debe ser la acción de cada uno de quienes tenemos protagonismo en la vida política del país con la violencia? Recordar que hubo el ex senador Alejandro Navarro organizó un homenaje en el Congreso a lo que era la primera línea, es algo que fue perturbador en ese momento, pero más perturbador aún vista a la distancia. Y yo creo que toda la ciudadanía se da cuenta de que esa violencia, muy probablemente de manera fundamental, esa violencia fue la que hizo que muy legítimas demandas que tenía la ciudadanía finalmente no fueran bien procesadas y que hoy, de acuerdo a todas las opiniones, vivimos en un Chile que está en peor pie de lo que estaba el 18 de octubre del año 2019. Entonces, esta es vuelvo a decir, es una reflexión profunda que queremos hacer y que interpela a todos, y aquí no me interesa estar apuntando con el dedo, pero creo que interpela a todos quienes tuvieron y tienen cargos de poder político a la hora de evaluar cómo fue su conducta y cómo de alguna manera se vincularon con esta violencia ambiental que tanto daño provocó al país. Sí, ahora, senador, usted dice no queremos apuntar con el dedo, pero en la misma carta se pide evaluar eventualmente la salida de funcionarios que, a juicio de Chile Vamos, avalaron la violencia durante el estallido social. Finalmente se está haciendo eso, apuntando con el dedo, sin decir nombre, y ahí obviamente uno sabrá. Lo que hemos pedido en la carta es fundamentalmente que el gobierno del presidente Boric haga una reflexión profunda. El propio presidente y muchos de sus ministros, subsecretarios y gente vinculada a los partidos que lo apoyan, tuvieron una mirada en ese momento de mucha tolerancia y de justificación hacia hechos de violencia que, mirados hoy, realmente no tenían ninguna justificación y llevaron todos los procesos por mal camino. Quizás si no hubiera habido esa violencia ambiental, algunos de los procesos constitucionales hubiesen tenido un buen final, pero finalmente se trastornó en tal medida la convivencia nacional que nada muy bueno ha pasado desde esa fecha. Entonces, lo que le hemos dicho al gobierno es, mire, presidente Boric, de una u otra manera no se siguió persiguiendo y no se perseveró en acciones penales en contra de quienes tenían participación en hechos de violencia. Eso debe ser revisado y si ya no quedan opciones procesales, al menos tiene que ser reflexionado. Hubo personas a las cuales se les indultó, derechamente se les indultó y que estaban involucrados en hechos de violencia. Eso creo que merece una reflexión por parte del gobierno. Hubo pensiones de gracia que se le dieron a personas, y lo advertimos una y otra vez, que estaban involucrados en hechos de violencia, y creo que eso merece una también reflexión profunda. Y esta reflexión profunda no nos interesa que sea un ejercicio meramente estéril. A mí me alegró mucho, Nicolás, que se haya firmado una carta por dirigentes políticos de, creo, buena parte de los partidos, se dio a conocer ayer o anteayer, que realmente reflexionan sobre esto y también reflexionan partidos que de alguna manera fueron o miraron al techo con los actos de violencia y dicen, en realidad, esto
no es el camino bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Creo que si somos capaces de dar un paso hacia adelante y mirar culturalmente en la manera de vida lo que son los procesos, las legítimas demandas, vamos a hacernos un gran favor como chilenos para poder sacar adelante a este país que lleva entrampado ya muchos años. Ahora, lo decía durante la mañana la ministra Vallejo y se ha escuchado también por parte del gobierno cuando se levanta este tema, que hay un sector, parafraseo en este caso, hay un sector de la derecha que busca que el 18 de octubre, estallido social, digamos, sea solamente considerado por el lado de la violencia y no por la manifestación o demandas sociales como usted lo ha dicho. Usted está, me imagino que no de acuerdo con eso, pero esa mirada del gobierno en términos de que hay un sector que solamente realza lo que fue la violencia y no los otros elementos que explicaron todo ese periodo que muchos dicen sigue, digamos, pero con un contexto distinto. A ver, son dos cosas distintas y creo que se hace mal en mezclar. Y justamente cuando la ministra Vallejos mezcla estos temas, es donde se equivoca medio a medio. ¿Y por qué? Porque si se mezclan legítimas demandas con violencia, de alguna manera se está tolerando ese proceder. Y lo que nosotros estamos tratando de señalar una y otra vez es que legítimas demandas jamás pueden estar asociadas a violencia. Simplemente queremos marcar esa reflexión profunda para que ojalá no nos ocurra lo mismo. Y nuestro sector, y hemos intentado hacerlo en la medida de nuestras posibilidades, se hace cargo de demandas. Una de las demandas más sentidas de la ciudadanía en esas fechas era el tema de pensiones. El presidente Piñera, en las finales de su gobierno, hizo una reforma muy trascendente y que de alguna manera mejoró notablemente la pensión de millones de adultos mayores. La creación de la PGU, la Pensión Garantizada Universal. Hoy día cerca de 2,5 millones de adultos mayores reciben la Pensión Garantizada Universal, la PGU. Ese fue un cambio notable, absolutamente notable. Seguimos, y yo estoy en la Comisión de Trabajo, así que seguimos en una conversación para ver cómo hacer otras mejoras más en nuestro sistema de pensiones. Pero eso fue muy importante. Otro tema que quizás pasa desapercibido. Era muy notorio que en las manifestaciones, en las pacíficas, había una señal clara de la ciudadanía en torno a no tolerar más abusos de, llamémoslo así, el poder económico, corrupciones y ese tipo de cosas. Pues bien, el Congreso Nacional despachó, y yo sé que estas no son noticias tan de primera plana, pero ya hace cerca de un año que se despachó toda una nueva ley de delitos económicos y ambientales en el país. Toda una nueva ley de delitos económicos y ambientales en el país que es extremadamente severa en las conductas, en las responsabilidades, en las obligaciones que tienen todos quienes dirigen empresas en este país y para qué decir aquellos que dirigen empresas de artículos de primera necesidad. Así es que cada uno tiene que ir haciendo su parte, cada uno tiene que poner esfuerzo, pero lo que creo que no se debe hacer jamás nuevamente es mezclar demandas legítimas con, de alguna manera, tolerar la violencia en pos de esas demandas. Señor Galilea, ¿por qué Chile está peor que hace 5 años? Porque si miramos, Nicolás, las grandes demandas, y hecha la excepción de la PGU, que creo que es algo que es indudablemente mejor, creo que la legislación en contra de delitos económicos y ambientales también es claramente mejor. Hoy día vivimos en un país en que se vive más inseguro, eso es evidente. Es un país en que, de acuerdo a todos los estándares, la educación, y particularmente la educación pública y la particular subvencionada, han empeorado su desempeño. Es un país en que la salud pública, fíjate tú, Nicolás, el 85% de los chilenos atienden en la salud pública. 8 o 9 de cada 10 chilenos van a los hospitales públicos, a los CEFAM. Y mira lo que está pasando hoy día. Y no lo digo yo, lo dice el senador socialista Juan Luis Castro. Dice, esta es una situación que cada día está peor. Las listas de espera son las más grandes
de que se tenga memoria. Y no solamente eso, tenemos problemas con pabellones cerrados que se denuncian en todas partes del país. Entonces, cuando nosotros intentamos crear y tener un mejor país, hay que hacerse cargo de esto. Y finalmente, hay que hacerse cargo de permitir y dar las condiciones, y en esto el gobierno tiene la primera responsabilidad, así como en salud, de dar las condiciones para que las empresas pequeñas, medianas y grandes realmente se desplieguen, inviertan en Chile y vuelvan a generar empleo. Duele ver que buena parte de la inversión que hoy día se hace, que hacen los chilenos, hoy día se hace en el extranjero y no se hace en nuestro propio país por trámites burocráticos. Obtener permisos se hace imposible y finalmente se opta por otros países y otros caminos. Usted mencionaba el tema, para ser contrafactual acá, digamos, el análisis y la conversación que estamos teniendo, usted habla del tema salud. Ahora, poniendo las cartas sobre la mesa, listas de espera, la situación de pabellones, la salud pública, sería muy injusto hablar de que en 2019 empezó a decaer o a complicarse la situación. ¿Para qué decir el tema de las listas de espera? Finalmente hay un tema más de errores o fallas del Estado, obviamente de los gobiernos que lo representan en su minuto, pero achacar todo al gobierno actual, ¿cómo va a ser esa lógica, digamos? Porque hace 5 años también no está este gobierno. No sé. A lo que voy es que esto viene desde antes del 19 de octubre, a eso me refiero. Nicolás, las listas de espera existen desde siempre y, para ser honesto, siempre van a existir. El punto es que es muy distinto que a ti te digan, muy bien, vamos a atenderlo, la cirugía va a ser en 2 meses más, en 3 meses más, a que te digan, mira, no tenemos idea, va a ser en 1 año y medio más, y que no se cumpla derechamente con todas las garantías AUGE o GES. ¿Qué es lo que ha pasado? Tuvimos una teórica mejoría curiosamente durante la época de pandemia. ¿Por qué? Porque toda la infraestructura hospitalaria de Chile se dedicó a la pandemia, se unificó y se postergaron, y la misma gente postergó necesidades de salud con vistas a darle prioridad a lo que era urgente en ese momento, que era la pandemia. Pero una vez pasada la pandemia, en vez de ir resolviendo el tema de listas de espera, se ha ido agudizando, y por eso digo, no es que hoy tengamos listas de espera y ayer no las teníamos, siempre las hemos tenido. El problema es que las listas se han ido agudizando y tenemos problemas particularmente agudos, las denuncias que hacen, y por esto quiero simplemente poner el acento en lo que debe ser una correcta gestión del Estado. Esto lo denuncia senadores socialistas, senadores del PPD, senadores de Renovación Nacional, senadores, en fin, pareciera haber un problema particularmente agudo este año más que el año pasado y el año pasado más que el antepasado respecto de los recursos, productividad, pabellones habilitados, cantidad de especialistas, en fin, todo lo que es necesario para dar una oportuna atención de salud. Todos los chilenos entendemos de que es imposible que te atiendan de manera inmediata, pero también todos esperamos que el tiempo de espera sea un tiempo de espera sensato. Y eso es lo que no está ocurriendo el día de hoy y que necesita las mejores cabezas, el mejor nivel de gestión para dar respuesta a lo que los chilenos quieren en ámbito de salud, que es algo además que no depende de ninguno de nosotros, Nicolás. La enfermedad es algo que nos ataca y no tenemos cómo resolverla de manera individual. Si no está la mano del Estado para casi todos los chilenos, simplemente se nos da vuelta el bote y no tenemos cómo superar una situación grave como esa. En la clásica discusión, ¿más Estado o menos Estado? Porque también llegamos un poco a ese análisis. Esto no es un problema de más o menos Estado. Tenemos que tener el mejor Estado posible. Y eso vale para el área seguridad, para el área salud, vale para el área educación. Nosotros no hay una receta y nadie tiene una receta y sería muy absurdo decir, mira, hay una línea fija, una muralla respecto a la cual el Estado no puede pasar o sí puede pasar. Esto es algo móvil, es prudencial, pero lo que nos deberá interesar a todos es que el nivel de gestión de nuestro Estado
del Estado que le pertenece a todos los chilenos sea y tenga niveles de gestión claramente mejor a los que tiene el día de hoy. Sí, senador, en los minutos que nos quedan, y agradeciendo, por supuesto, y vamos a seguir conversando de esto y de otros temas, destaca durante la mañana distintas, bueno, esta va a ser una semana de muchísimo análisis, de declaraciones también de medidas que se pide para un lado u otro, y es bueno también ir aterrizándola, pero estaba revisando una entrevista en Cooperativa del ex senador, ex subsecretario también del Interior, Felipe Arboe, y él decía y hacía la crítica con respecto al bajo crecimiento, desde el punto de vista económico, lo baja el tema del gasto social y decía, garantizo que vamos a tener 1, 2 o 3 estallidos sociales más porque será imposible tener un gasto social suficiente. ¿Usted comparte este análisis de Arboe? Lo comparto absolutamente. Todos los chilenos en general queremos más servicios del Estado. Todos queremos más y mejor salud. Todos queremos más y mejor educación. Todos queremos más y mejor seguridad. Pero todo eso cuesta recursos, cuesta plata. Y lo que ha ido pasando, Nicolás, y es bueno que todos los chilenos lo sepan, es que cada vez gastamos más plata, pero no estamos generando más plata. Somos como una familia que se pone a gastar, a gastar, a gastar, pero nadie está teniendo un sueldo mejor. A los países les pasa algo parecido y a Chile le está pasando algo parecido. Y por tanto, cada vez tenemos más deuda, Chile cada vez debe más plata y por tanto cada vez tiene que gastar más plata en intereses que en demandas sociales. Y por eso es que es urgente, urgente. Y todo gobierno, sea de izquierda o de derecha, vuelvo a decir, cualquiera sea el gobierno, tiene que poner el crecimiento económico como una prioridad. Si no tenemos crecimiento económico, no hay más empleo. Si no hay crecimiento económico, no hay más recursos. Y si no hay empleo y no hay recursos, es imposible garantizar a toda la ciudadanía, particularmente a los más vulnerables, las garantías sociales que todos queremos. Ahora, pero en retrospectiva tuvimos un minuto le digo, una instancia, digamos, en la historia reciente donde el crecimiento de Chile era de alrededor de un 6%, un poco más. Se habló en algún minuto de pleno empleo y finalmente estamos donde ustedes dicen que estamos peor que hace 5 años, finalmente el estallido social. ¿Cómo explicar también eso? O sea, las condiciones se dieron algún minuto en lo que se pone, digo, en un tema tan complejo, pero tratando de simplificarlo, siendo lo difícil que es. Mira, el crecimiento económico duró bastante bien y bastante sólido hasta el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde creo que se cometió un error gravísimo, que fue una reforma tributaria que rompió los consensos y rompió y quebró el ánimo de inversión que existía en el país. Si todos miraran y tuvieran la posibilidad de mirar los indicadores, Chile, años mejor, años peor, pero hasta esa fecha crecía y crecía con bastante solidez. En ese momento, por lo que fue una mala reforma tributaria, se produjo un quiebre. Ese quiebre posteriormente también se agudizó con el estallido social y de violencia, pero el quiebre empieza al momento en que esa reforma se aprueba. ¿Y por qué? Porque fue una reforma que, buscando recaudar más, alteró algo fundamental, que son los incentivos para invertir y los incentivos para ahorrar. Pero, senador, ¿cómo se entiende entonces, mirando la historia reciente? Vuelvo al punto que el fallecido expresidente Piñera en algún minuto dijera que Chile era un oasis en Latinoamérica, con todo esto que estamos hablando. El segundo gobierno del presidente Piñera, en su primer año, él tuvo un periodo de normalidad de solo 1 año y medio. Y hay que recordar, por eso, que las frases tienen que tener su contexto. En ese momento, muchos países de Latinoamérica estaban viviendo situaciones políticas muy adversas. Había y sigue existiendo una situación traumática en Venezuela, una situación muy difícil en ese momento en Perú, con cambios de presidente. Lo mismo ocurría en Bolivia. Ahí perdimos la comunicación con el senador Galilea, presidente de la Renovación Nacional. Estamos conversando justamente sobre esta carta que hicieron llegar los partidos de Chile Vamos al Palacio de la Moneda al presidente Boric. Sí, justo está ahí. Senador, volvió, tuvimos problema con la comunicación. Ahí la retomamos. Ya.
no sé dónde, no sé dónde me quedé. El tema de los Pero contextos, cuando yo le mencionaba lo bien, que fue esa frase lo del que presidente Piñera. en el año y medio que tuvo el presidente Piñera en su segundo gobierno de normalidad, lo que ocurría en los otros países de Latinoamérica era completamente anormal. Argentina estaba en una depresión económica durísima. Venezuela ya con los problemas que vemos hasta el día de hoy. Perú con alternancia de presidentes a cada rato. Bolivia con un problemazo también que subsiste hasta el día de hoy entre Evo Morales y Luis Arce. Entonces, dentro de ese contexto, Chile no lo pasaba tan mal y éramos capaces de navegar. Pero ya el quiebre de tendencia, porque estamos hablando de crecimiento económico, el quiebre de tendencia venía de un año y medio atrás a esa fecha, por lo que fue una mala reforma tributaria, que es la que tenemos que tratar de arreglar y componer. Vuelvo a decir, si el país no crece, no vamos a tener los recursos que toda la gente espera tener para dar las garantías sociales que queremos para toda la ciudadanía. Así que ese es un desafío gigante que es parte de las reflexiones de esta semana a 5 años del estallido social y de violencia. Senador Rodrigo Galilea, gracias nuevamente por esta entrevista. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Hasta Nos estamos luego, que viendo. le vaya bien. Nos vemos.